Ok, hoy vamos a dedicarle unos minutos a hablar acerca de los héroes anónimos. Vamos a recordar a los no conocidos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vamos a hablar un poquito de Bezalel y Aholiab. Hemos estado leyendo en el libro de Éxodo. Dios le dio las instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo y aparecen estas dos personas que no son muy conocidas. Obviamente, si yo voy por la calle y le pregunto a las personas, a ver, ¿quién es Moisés? ¿Quién es Moisés? Todos me van a responder. Les pregunto quién es David, todos me van a responder. ¿Quién es el apóstol Pablo? Todo el mundo me va a responder. Pero si yo voy por la calle y les pregunto quién es Bezalel, quién es Aholiab, pues todo el mundo me va a quedar viendo y me van a decir botellita de Jerez. Lo que diga será al revés. Entonces, porque no son muy conocidos. Los conocemos nosotros que leemos la Biblia, pero la mayoría de las personas no los conocen. Y de alguna manera solemos tener un pensamiento que va más o menos como que las personas que son más mencionadas en la Biblia van a tener mejor recompensa en el cielo. Y no necesariamente es así. La misma Biblia dice que en el cielo van a haber sorpresas. Personas bastante desconocidas van a tener coronas y recompensas, y algunas personas muy famosas de repente no van a tener un sitial tan alto de honor, porque Dios pesa el corazón, no la fama. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas dos personas. El Señor le habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que yo, dice Dios, he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata, bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, y para hacer tallados en madera, y para realizar toda clase de artesanías. Dios le había dado a este señor una habilidad muy específica, un talento muy específico, para trabajar cosas de oro, cosas de plata, cosas de bronce, para trabajar en piedras preciosas, para tallar madera y para realizar artesanías. O sea, esto era una persona muy diestra en las manualidades. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros acá es: ¿y yo para qué soy bueno? ¿Qué talento te ha dado Dios a ti? O sea, porque para algo tenemos que ser buenos. ¿Cuáles son los dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado a ti? Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y le he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Dios le dio la instrucción a Moisés, pero Dios no le dio la habilidad a Moisés. Moisés no tenía esta habilidad, la tenían estos artesanos, porque era la voluntad de Dios que ellos hicieran ese trabajo. Entonces la pregunta es: ¿qué dones te ha dado Dios? Y me gustaría que reflexionaran: ¿qué dones te ha dado Dios? ¿Será que eres bueno compartiendo? ¿Será que eres bueno teniendo empatía con las personas? ¿Sientes que la oración es importante en tu vida? ¿Tienes carga en tu corazón? Todos tenemos carga, pero hay unos que la tienen más por las personas necesitadas. Ese es el don de misericordia. ¿O te apasiona que las personas vuelvan su corazón a Jesucristo? ¿Te apasiona el Evangelio? Todos tenemos distintos dones, porque dones te ha dado Dios. O sea, nadie puede decir: no, yo no tengo dones, no, yo no. O sea, tienes que tener un don. Y ese don que Dios te ha dado, Dios quiere usarlo para su obra. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros?
hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y Pablo hace esta pregunta porque es muy interesante. Si todos fuéramos evangelistas, alcanzaríamos el mundo con el evangelio rápidamente, pero no solo es predicar el evangelio, se necesita hacer discípulos. Y para hacer discípulos se necesitan maestros, se necesitan apóstoles, se necesitan personas que tengan el don de generosidad para que den el dinero suficiente que van a necesitar las personas que van a ir a predicar el evangelio. Entonces, Dios nos ha dado diversidad de dones y de talentos. Dios te ha dado dones a ti y habilidades específicas. Esto implica que eres muy bueno haciendo ciertas cosas. Es allí donde Dios te quiere usar. Tú tienes una habilidad, de eso estoy seguro. De hecho, dicen los estudios que todos nosotros somos buenos haciendo alrededor de 500 cosas. Los más lentos pues son buenos haciendo 250, pues, pero Dios te ha dado esos dones y esas habilidades y quieres que los uses. Entonces, quizá tú eres bueno cantando. Yo quisiera ser bueno cantando, pero no lo soy. Pero hay alguien que es bueno cantando, hay alguien que es bueno aconsejando. Hay personas que tienen esa habilidad, son buenas y las personas se acercan en confianza y crean lazos de amistad. Cada uno de nosotros tiene dones y habilidades especiales. Y hermanos, Dios quiere que los usemos. Decía alguien por ahí, no sé por qué nosotros estamos esperando de que Dios abra el cielo y que baje una luz y nos alumbre el camino y nos diga, esto es lo que tienes que hacer. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, ya Dios ya te lo ha dicho. Y si sabes lo que tienes que hacer, entonces hazlo. Y si me preguntas, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Hay algo para lo que eres bueno, úsalo para el Señor. Usa tus dones y habilidades para el Señor. Pero hay algo más. De hecho, Dios te va a pedir cuentas de qué es lo que hiciste con esos dones y esos talentos. Cuando lleguemos al cielo, cada uno de nosotros va a dar cuentas delante de Dios y Dios nos va a contar las costillas que hicimos con ese talento que Dios nos dio. En mi caso personal, en mi familia tenemos una buena computadora, ahora tenemos una conexión de internet decente y Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con esas cosas. Y es por eso que estamos tratando de tener un estudio de calidad, porque queremos poner a la disposición del Señor los recursos que Dios nos ha dado. Tienes un teléfono, tienes que usarlo para la gloria de Dios, de alguna manera. Un carro, una casa, todo lo que Dios te ha dado en cuanto a recursos, dones y talentos, tienen que ser para la obra del Señor. Dios nos va a pedir cuentas. Y no solo a nosotros los cristianos, también le va a pedir cuentas a la gente del mundo. Y aquí es donde tenemos que hablar de los dirigentes de los países. Dios le va a pedir cuentas. Y aquí es donde tenemos que hablar de las personas que son famosas, de los futbolistas, de los cantantes. Dios les va a pedir cuentas. Les va a decir, ¿qué hiciste con esa fama que yo te permití que tuvieras? ¿La usaste para darme gloria a mí? ¿O la usaste para que la juventud se perdiera más de lo que ya está? Y ellos van a dar cuentas delante de Dios. Todos vamos a dar cuentas. Y eso debe animarnos y retarnos a usar los dones que Dios nos ha dado. Así como estas dos personas, ¿verdad? Como, ya se me olvidaron los nombres, Bezalel y Abinoab, que ellos usaron sus talentos para el Señor. Hay talentos que son visibles, como las personas que predican, y hay talentos que son tras bambalinas, que nadie los mira, pero que Dios sí los ve. Y aquí hay un verso para
compaginar lo que les estoy diciendo, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, nosotros vamos a arreglar cuentas con Dios. Y estamos en oportunidad de que se nos diga, fuiste un siervo fiel y prudente. Ahora vamos a hablar de una señora llamada Ana, una anciana. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. O sea, se casó y vivió 7 años con su esposo, y después de que su esposo murió pasaron 84 años. Entonces, 84 más 7, 84 más 7, 91. Y que se haya casado de 15. Estamos hablando de una persona de más de 100 años. Entonces, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad de más de 100 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y lo que pasó es que cuando Jesús era bebé, los padres de Jesús lo llevaron al templo y ahí estaba esta señora. Y ella, de más de 100 años, servía en el templo todos los días y todas las noches, haciendo oración por los santos y ayunando por las personas. Y Dios le concedió la gracia de conocer al niño Jesús, al bebé Jesús. Y ella predicaba el evangelio a las personas que entraban en el templo y les decía, ven ese niño va a ser el redentor del mundo. Entonces, la edad no es excusa. Ahora, yo he conocido personas, incluso he hablado con un amigo que dice, sí, pero es que mira, yo ya estoy cansado. Eso era antes cuando era joven, pero ya no, ya la edad. ¿Y cuántos años tenés? No, yo ya tengo 40 años. O sea, ya no, pues. Life begins at 50. Se los digo en inglés para que me crean. Ustedes saben, ¿verdad? Que cuando el título está en inglés es como que la gente le da más. Ya han pasado 85 años desde que ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Y aquí estoy, este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él lo ha prometido. Quien está hablando aquí se llama Caleb. Él tenía 85 años. Yo quisiera llegar a esa edad y tener la actitud de Caleb. En otras versiones dice, y mi fuerza no ha disminuido. Entonces, hermanos, y parece broma, pero es cierto, muchos estudios seculares y cristianos concluyen que la vida comienza a los 50. Si tú vas a hacer algo en la vida, si tú vas a hacer algo que realmente vale la pena en la vida, probablemente comiences ese proyecto a los 50 años. Entonces, nosotros que estamos en los 40, todavía estamos preparándonos para el comienzo de lo mejor. Lo mejor está por venir. Lo mejor está adelante.
que Dios permita que tengamos la actitud de Caleb. Mi fuerza no ha disminuido y sigo estando fuerte para conquistar ciudades enormes y fortificadas, porque el Señor me lo ha prometido. Todas estas son personas que no figuran, o sea, no vamos a ver un rostro ahí de Caleb, no es fácil, ni siquiera películas hemos visto, pero ahí están, son personas que tras bambalinas hicieron la gloria del Señor. Esta señora Ana, anciana, que de más de 100 años, y ahí estaba orando. Y a mí a veces me preguntan, sí, pero un viejito, ¿qué puede hacer para el Señor? Puede orar por la iglesia, orar por los líderes, orar por las personas que conozcan al Señor. O sea, cada día de nuestra vida, cada día que nosotros pasemos en esta tierra, tenemos una oportunidad de servir al Señor. En la escuela en la que yo saqué mis primeros grados, había una cancioncita que decía, yo voy a alabar a Dios con mi boca, y si se me quitan la boca, voy a alabar a Dios con mis manos. Y si me quitan las manos, voy a alabar a Dios con mis pies. Y si me quitan los pies, voy a alabar a Dios con el alma. Y si me quitan el alma, es porque ya me fui con el Señor. Pero yo voy a alabar al Señor. Otras personas de las que nunca se hablan es de unas mujeres que apoyaban a Jesús. En los días siguientes, Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas, Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre estas mujeres estaba María, la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaba Juana y Susana. Juana era esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Entonces, estas mujeres, de las cuales no se suele hablar, ellas sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Interesante, porque Jesús y sus discípulos no trabajaban. Ellos estaban al 100% todo su tiempo en la predicación del Evangelio. Sin embargo, por muy santo que nosotros seamos, por muy apartados del Señor, necesitamos comer. Y la comida se compra con dinero. Se necesita vestir y el vestimenta se compra con dinero. Entonces, estas mujeres apoyaban a Jesús con su mantenimiento. Sin embargo, nunca se habla de ellas. Eran mujeres adineradas, con puestos políticos bastante altos y que apoyaban con sus recursos al Señor. Ahora, la Biblia tuvo la gentileza de dejarnos algunos nombres, no todos, porque aquí dice eran varias mujeres, pero solo menciona 3. Entonces, estas mujeres que no son personas que figuran, no son las que se paran en el púlpito a predicar, no son las que salen en las transmisiones en vivo, no son las que figuran, las que todo el mundo conoce. Personas sencillas que nosotros usualmente no determinamos, pero que ellas, imagínense el privilegio, sostenían el ministerio terrenal de Jesús. Ellos sostenían. Cuando Jesús fue crucificado, si ustedes son acuciosos, se van a dar cuenta de que Jesús, los soldados romanos, iban a repartir sus vestidos, ¿verdad? Entre ellos. Entonces dice que la túnica, dijeron, uy, esta túnica es de una sola pieza. O sea, como quien dice, es una túnica Calvin Klein, es una túnica Columbia. Entonces, esa no la vamos a romper. Rifémosla entre nosotros a ver quién se va a quedar con ella. O sea, era una túnica fina. ¿De dónde la había sacado Jesús? Alguna de estas mujeres se la había regalado. Porque Jesús no iba a gastar dinero pues, en comprar esas cosas. Alguna de estas damas gentilmente le había dado a Jesús una túnica bonita con la cual se vistiera. Porque dice Jesús que él no tenía ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza. Entonces, hoy, en esta noche, 2000 y pico de años después, le damos honor a estas mujeres que secretamente ayudaban al Señor con sus recursos.
En lugar de comprarse otro perfume súper caro, en lugar de comprarse otro súper vestido, en lugar de comprarse otro montón de joyas, apoyaban a Jesús. Apoyaban a su obra. Otra forma que tenemos de servir al Señor es a través de nuestros recursos. No todos, hermanos, no todos vamos a ser pastores. No todos vamos a ir a predicar el Evangelio allá a la montaña del rompido. O sea, no todos nacimos para eso. No todos tenemos ese don. Pero habemos, voy a decir, hay algunos de ustedes, de nosotros, que somos muy buenos en el tema financiero. Y quizás tenemos la oportunidad de servir al Señor a través de nuestros recursos. Yo conozco hermanos que hablan de ir a predicar allá, a inmozotarse a la montaña de la flora y a dormir en medio de chinches picudas. Y ellos lo dicen con pasión, ellos dicen, yo quiero ir, o sea, yo quiero ir a predicar. Bueno, anda, o sea, si tates tú, anda, o sea, yo se lo voy a decir, no es mi pasión. Si me toca, lo hago, o sea, si Dios me dice, anda, yo creo que yo voy, creo, porque habría que ver ya a la hora de los tiros, ¿verdad? Pero hay personas que tienen esa pasión, pero necesitan que alguien nos apoye financieramente. Entonces, no todos somos llamados a ir a esos lugares. No todos vamos a ir a Oriente Medio a predicar el Evangelio en medio de musulmanes. Hay quienes tienen la pasión, pero necesitan de los recursos de las personas que Dios les ha dado el don de hacer dinero para que tengan que compartir con estos hermanos, para que tengan que compartir con los que tienen necesidad. Si Dios les ha dado a algunos de ustedes o a algunos de los que me escuche después el don para hacer dinero, no es para que se compren otro carro, para que tengan 5 casas, es para que vivan bien, porque es la voluntad de Dios que vivamos bien, pero que compartamos con los que tienen necesidad y para la obra del Señor. Y quiero hacer una pequeña reflexión en esta tarde. Esta semana yo estaba viendo un documental, estaban presentando la casa de un cantante de reggaetón. Y esa casa por dentro es preciosa, o sea, piso de madera, paredes de madera, full lujo, full smart, y bella la casa, vale no sé cuántos millones de dólares. Y es de un muchacho que su nombre no es digno de tener un espacio en mi memoria. O sea, ¿cómo es posible que una persona que compone canciones con solo 2 letras, con solo 2 notas, y viva así? O sea, y por Dios, hermanos, el pastor que tanto nos cuida, que tanto nos ama, o sea, ¿comprenden? El mundo premia a los que son de ellos. Vemos a una persona que tiene una casa que la va a usar para hacer fiestas, para traer drogas, para tener mujeres. Y el mundo los premia. Y luego vemos a una persona que renuncia a una carrera profesional, que renuncia a una vida de comodidad y se va a predicar el Evangelio. Y a fin de mes está viendo cómo le paga la comida a sus hijos. Porque el mundo premia a los que son de Él y menosprecia a los hijos de Dios. Y la casa del pastor. Qué linda. Y escogí esa casa porque a mí me gustaría vivir ahí. O sea, me encantaría tener esa yardita con mis hijos y no ser algo muy ostentoso. O sea. Pero el punto es ese, hermanos. El mundo premia a los que son de Él y menosprecia a los hijos de Dios. Conclusión. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios. Y los que hacen lo malo, no solo les va bien, sino que también prosperan. Incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Roban millones y no hay nadie preso. Y los que temían al Señor hablaron entre sí y Dios los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temían al Señor y honran a su nombre. Y dice Dios,
El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Yo tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán y van a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Quizás en este mundo vamos a ver al impío prosperar. Vamos a ver al malo que le va bien y que tienen esa casa hermosa en donde lamentablemente solo hay vicios y perdición. Y vamos a ver al siervo de Dios haciendo ajustes para llegar a fin de mes. Y vamos a llegar al siervo de Dios que a veces se enferma y no hay cómo pagar su medicina. Pero cuando lleguemos allá arriba, hermanos, ahí se va a distinguir quién sirvió a Dios y quién no. Ahí Dios nos va a pagar cada segundo que le dedicamos a Él. Cada vaso de agua que le dimos a un discípulo, a un cristiano por ser hijo de Dios, Dios se lo va a pagar. A los hermanos que viernes a viernes abrían sus casas para recibir un grupo de crecimiento, Dios se los va a pagar. A esas personas que escogen estar reuniéndose, pudiendo hacer miles de cosas diferentes y quizás más entretenidas, pero que escogen buscar al Señor, Dios se lo va a pagar. El día que Dios venga a pedirle cuentas a la humanidad, ese día vamos a ver quién sirvió a Dios y quién no. Y Dios nos va a recompensar y va a tener compasión de nosotros. Como un hombre se compadece del hijo que le obedece. Entonces, todas estas personas, hermanos, son personas que están tras bambalinas. No reciben el honor del mundo. No reciben la fama que el mundo da. Pero Dios no se olvida de ellos. Que Dios no se olvida de nosotros. Que Dios te anime a servir al Señor con tus dones, tus talentos y tus recursos hasta la última gota, hasta el último segundo de nuestra vida. Que Dios nos permita servirle al Señor. Oramos. Gracias por esta noche, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de todas estas personas, Dios, que están ahí, que no las vemos, Dios, no son tan famosas, sus nombres no están inscritos en placas de oro, ni siquiera muchos de ellos se recuerda su nombre. Gracias por esos héroes anónimos que están ahí, Señor, que muchas veces fueron olvidados de este mundo. Gracias por esas personas que oraron por nosotros, Dios, y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta para que llegáramos al conocimiento de Cristo. Gracias por esas personas que aún hoy oran por nosotros y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Gracias por esas personas que hacen el trabajo que nadie mira, pero que están ahí, Señor. Te pedimos que los honres y que estés a su lado, Señor, en estos momentos difíciles que el mundo está pasando, Señor. No nos desampares, no desampares a tus hijos, Dios. Acuérdate que somos tus hijos. Bendice a cada uno de los hermanos de este grupo, Señor. Bendice a sus familias. Guárdanos, Dios, protégenos, permite que la peste pase de largo, Señor. Y aquellos de nosotros que en tu soberanía y voluntad permitiste que se enfermaran, por favor, dales pronta recuperación, Señor. Dales sanidad y que pronto, Dios, esto pueda pasar. En el nombre de Jesús. Amén.